La tripulación se prepara para la transmisión. No te vayas, puede que te pierdas el despegue. Satélite Azul, grupo en órbita. Hola, buenas tardes. Hace tanto tiempo que no nos vemos, tuvimos unos inconvenientes, pero acá estamos de nuevo. ¿Cómo están todos? Hola, Ramiro. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están por casa? Bueno, acá estamos de nuevo con Mañana es tarde. Hoy tenemos un lindo programa por cosas que están pasando sobre todo ahora. Así que, Ramiro, alguna ave, ¿no? Ahí se... Bueno, vamos a hablar un poco del humo que estamos viendo todo hace una semana, ahora está claro, ayer también estuvo bastante claro, pero es un problema que viene desde más arriba, que viene desde el sur de Brasil, que viene desde Bolivia, vamos a tener una invitada que nos va a explicar un poco por qué ese humo que no nos permitía ver el sol. Y también vamos a tener otra invitada que nos va a explicar respecto de los envases sustentables. Con esos dos temas vamos a estar tratando hoy. ¿Todo bien, Ramiro? Ramiro es actor. Bueno, tuvo una explicamos obra. por qué nos salimos hace 2 semanas. Sí, explica, contá un poco. Bueno, primero que hubo una emisión especial, vino primer año de locución del Instituto 12, se acercó a las puertas de Satélite Azul y hicieron una programación especial. Hablaron de todo, de deportes, de música, de entretenimiento, de cultura. Y bueno, perfecto, es una materia para ellos y estaban haciendo su práctica. Sí, bastante dinámico, fue como 1 hora y media lleno de súper interesante. De contenido. Y bueno, y después, la semana pasada, estuvimos de estreno teatral. Sí, acá lo tenemos a Cándido, que sí. Yo estuve ahí en esa obra, tienen que ir cuando la vuelvan a poner, me imagino que la pondrán antes de fin de año, ¿o no? Bueno. Estamos viendo si conseguimos fechas para octubre. Muy bien. Porque muy bien. Fechas para noviembre hay para hacer la obra de teatro, una obra de teatro que es una tragedia, sí. Es un absurdo, es una farsa. Se llama Hermosamente Caótica. Estrenamos la semana pasada en el Birri, que es un espacio social y cultural de acá de la ciudad de Santa Fe. Estaba llenísimo. Llenamos ambos días, viernes y sábado, así que bueno, estamos viendo de antes de noviembre, que ya tenemos fecha confirmada, poder hacer en octubre, ya que si no pasa mucho tiempo y es difícil retomar después. Tiene una temática actual, más allá del absurdo, plantea cosas reales. Sí, muchos temas reales. Por eso, muchos temas reales. Sí. Así que bueno, muy bien por tu premier, por tu estreno, estuvo bueno. ¿Te gustó? A mí me gustó, sí. Así que bueno, le estaremos dando la fecha cuando Ramiro vuelva. Perfecto. Hoy tenemos un programa muy cargado, para hacer hace 2 semanas que nos salimos. Tenemos la primera entrevistada, que va a ser Valeria Berros. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, docente de la UNL e investigadora. De CONICET. Así que veíamos en estos días y lo comentábamos que en mi caso, al ser santotomecino, salvo cuando cortaron el puente, todos los días incendios en las islas de Santa Fe. Y en Santo Tomé lo ves constantemente, aparte más cerca del lado del Sauce Viejo también. Entonces bueno, estamos entrando en primavera, en verano, se viene cierto clima. Sí, hubo sequía, esas cosas, hubo una serie de condiciones producto del cambio climático, más allá que algunos lo niegan, está sucediendo. Así que sí, todavía, bueno, vamos a hablar con nuestra invitada que nos cuente un poco, pero todos vimos el humo, lo sentimos, lo sufrimos. Los que lo tienen más cerca lo padecieron, porque sobre todo este tiempo primaveral y encima las alergias al humo, bueno, se complica, es una cuestión de salud y aparte de pérdida de biodiversidad, porque un incendio nos destruye la biodiversidad que es tan rica acá en Santa Fe, bueno, en todo el país. Hay algunas cosas que no vemos el efecto, cómo nos afecta directamente a nosotros, pero bueno, la tenemos para eso en comunicación ya. Bien, ya la tenemos a Valeria Berros, ahí la podemos ver en pantalla.
Hola, buenas tardes Valeria, un gusto. ¿Nos escuchás? ¿Nos escuchás? Ah, no se te escucha a vos. A ver, ya vamos. ¿No me escuchan? Ahí está, Ahora sí. ahora sí. Perfecto. Perfecto. Tal vez tenía poco volumen o algo. No, les decía que yo los escuchaba perfectamente y que muchas gracias por la invitación para charlar de este tema. Bueno, primero gracias a vos. Gracias. Sabemos que estás complicada con los tiempos. Que estabas en Sí, medio justo de... es un día difícil. Sí, así que muchísimas gracias por hacernos. Nos permite igual conversar. Dale. Estábamos comentando el tema del humo que viene desde distintos países, que hay algunos que dicen que ya se instaló, que es como estacional, que empieza en las primaveras, comienzan los incendios. Muchos no saben si son intencionales o todavía no se sabe el origen concretamente. Contanos un poquito, nosotros vimos en pausa, vi que sacaste un artículo el 10 de septiembre y ahí, bueno, fue por eso te llamamos, la necesidad de que un poco nos ilumines, nos cuente qué está pasando, por qué ese humo, cuáles son los efectos sobre todo. Es muy bueno eso que quiero rescatar, que ahí dice que las autoridades nos dicen cerremos las ventanas, como si solo que con eso solucionáramos el problema, y lo que estamos haciendo es no querer verlo. Dice, las autoridades decidieron no verlo, que me pareció muy bueno eso, de advertir respecto de qué tenemos que hacer. Así que contanos un poquito, Valeria. Sí, bueno, como ustedes bien decían, estamos rodeados de humo hace varios días. De hecho, buena parte del país está en esas mismas condiciones. Y esto tiene que ver con una situación recurrente y acelerada, que eso es lo que hay que tener muy, muy presente también. Estos temas que están vinculados con causas antropogénicas de origen humano, no solamente por las quemas intencionales, sino también por los cambios de los usos del suelo que se dan y cómo se va arrasando con los ecosistemas. Entonces, al ir arrasándose con los ecosistemas, se va como generando, todo esto se suele estudiar a través de la idea de extractivismos, cómo se van deforestando los bosques, claro. Se va desmontando, se van destruyendo ecosistemas que tienen distinto grado de fragilidad y que son los que en buena medida permiten mantener cierto equilibrio en el clima. Esto desde hace mucho tiempo viene muy, para decirlo de manera muy simple, bastante desacomodado. Hay varias instituciones que han venido alertando sobre el tema y sobre las consecuencias del cambio climático, tanto en términos de salud como en términos ambientales, y hoy ya es muy difícil negar la existencia, por más que estamos ante un gobierno negacionista del cambio climático, lo cual no deja de ser grave, ¿no? Porque claro. Uno espera que ante estas situaciones se tomen algunas medidas, y eso probablemente, si se niega el problema, es muy difícil pensar que se puede tomar algún tipo de medida, sin perjuicio de lo cual también lo que nos demuestra esta situación, y siempre todo lo relacionado con la Amazonía es muy visible. De hecho, me acuerdo que poquito antes de la pandemia estábamos en una situación un poco parecida, con la Amazonía en llamas, miles y miles de hectáreas en llamas, y eso adquiere mucha visibilidad. Pero si nosotros no miramos nuestro propio alrededor, como decían recién Ramiro, que viene de Santo Tomé y que siempre ve los focos de incendio, nosotros estamos siempre rodeados, ¿no? de fuego, de humo. Sí. Y eso es pérdida de biodiversidad y pérdida del ecosistema del que forma parte esta región, que son los humedales. Y en ese punto seguramente recordarán la situación muy grave que hubo en la pandemia en las islas de Entre Ríos, enfrente de Rosario, que se venían unas imágenes terribles. Qué terrible, y eso tiene que ver con lo que les comentaba del extractivismo. Se ha cambiado el uso del territorio para el cultivo, por ejemplo, de soja, en el caso de la provincia, de esta región, en realidad no es solo de nuestra provincia, y eso ha generado, por ejemplo, una tensión importante en las islas porque se ubican vacas ahí. Entonces, para ubicar las vacas se necesita determinado tipo de acomodamiento, entre comillas, de esa isla, y eso se hace a fuerza también de fuego, con más toda la especulación inmobiliaria que ha dando vueltas en relación a este punto en particular. Entonces ya es un tema que es bastante complejo, con demasiados intereses, claro. Forma parte de nuestra cotidianeidad. Y en el momento que escribí esa nota me parecía como muy gráfico para explicarlo, que las cenizas que vemos son la selva muerta. Sí. Porque uno no piensa por ahí qué implica el fuego en términos concretos. Y el fuego en términos concretos implica que se muere todo lo que integra un ecosistema. Eso incluye animales, eso incluye flora, y es muy difícil recuperarlo.
y la situación en la que estamos es muy, como muy urgente. Sí. No hay tanto tiempo como para tomar decisiones drásticas. Sí, y bueno, además, estamos lejos de eso. Además, en una parte de la nota, no sé si me equivoco, corregime si no, que decís que si se pierde esa biodiversidad, también lo que hace es acelerar que los incendios, o sea, se produce más sequía por el cambio de uso también, aporta, o sea, es algo circular, digamos. Sí, son temas que van de la mano. De hecho, son como las dos grandes agendas ambientales también. Tenemos por un lado el cambio climático, pero no es menor el tema de la pérdida de biodiversidad. Claro. Y la pérdida de biodiversidad en todas las escalas, de los grandes mamíferos, pero también animales más pequeños, también aquello que no podemos ver, pero que es fundamental para la vida, claro, y que también se está perdiendo. Y para ambos temas hay paneles de expertos que se dedican al asunto desde hace tiempo, el IPCC para cambio climático y el IPBES para el tema de biodiversidad, que tienen un montón de información, y de hecho información muy clara y muy para difusión, que siempre recomiendo por ahí que se visiten las respectivas páginas web. Se vienen alertando sobre estos temas desde hace mucho tiempo. Sí. Sin embargo, quienes tienen poder de toma de decisiones no están haciendo nada. No se está generando una decisión a la altura de las circunstancias. Y seguro que también tenemos un montón de expertos que nos están recomendando qué cosas hacer. O sea, digo que ni siquiera el Estado debería recién investigar, más allá que lo debería hacer. Digo que ya hay recomendaciones respecto de muchas cosas que también, digo, si ya lo tenemos casi como servido, en el sentido que hay investigaciones sobre lo que va a pasar y las medidas que deberíamos tomar y no se aplican, es todo un problema. A nivel provincial, lo bueno es que dentro de todo esto, que es muy difícil, todavía estamos a tiempo de generar algún tipo de transformación o de cambio en un sentido mejor, claro, ¿no? Del escenario que se prevé ver. El tema es que, eso hay que hacerlo porque también hay un peligro, que siempre lo charlo mucho con estudiantes y demás, que tiene que ver con la frustración total y tener como la idea de, en total no se puede hacer más nada, ya está, que el último apague la luz. Y eso es muy peligroso claro, en términos de acción y de transformación. Lo cierto es que se puede todavía cambiar el curso de las cosas. Y eso siempre hay que remarcarlo, porque no es que es algo imposible, sino que se necesita gestión, y se necesita gestión en términos de prevención de riesgos. De hecho, justo ahora estaba leyendo que Lula acaba de declarar que va a armar, no recuerdo exactamente el nombre, de una repartición del Estado encargada específicamente a este tema. Claro. A este tema de los grandes incendios. A controlar el fuego en la Amazonia. Sí. Claro, porque de ahí sobre todo lo que se habla de la lluvia negra, de eso, ¿no? Porque un poco vos también creo que... un montón de problemas que van a ser cada vez más o que están siendo cada vez más recurrentes. Antes estas grandes catástrofes, inundaciones, incendios enormes, eran más espaciados. Y hoy no están tan espaciados. Y eso habla de la aceleración de este tema. Pero el problema también es que si estamos respirando acá selva muerta, que viene de la Amazonía, se necesita de una decisión también global y articulada para la toma de decisiones. Sí, porque la cuestión ambiental no tiene límites, no tiene los límites políticos. Sí. Ahí es obvio que... Y respecto de la provincia, ¿hay algún plan, sabés, Valeria, respecto de esto, de ver qué se hace, cómo se controla eso un poco sobre las áreas que tienen jurisdicción provincial? Porque más allá que viene el humo, viene de otro lado. Sí. En la provincia de Santa Fe nosotros tenemos una ley que hace referencia al cambio climático, y tenemos un ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que es lo que son las áreas, o podríamos decir las áreas del Estado y la legislación aplicable al tema. Pero también es cierto que hoy en día hay, y viene siendo como un tema también recurrente y complejo, cómo se implementan estas políticas y cómo se implementan las normas. Sobre todo cuando tenemos distintos niveles de gobierno, donde hay que hacer articulación entre esas escalas, ¿no? Esas escalas de gobierno local, de gobierno provincial, de gobierno nacional. Todo eso debería estar en un entramado más o menos coherente. Y muchas veces eso
es difícil. Sí. No es que no hay normas, yo creo que existen normas en estas materias, pero se requiere de un mayor nivel de compromiso por parte del Estado y eso requiere de capacidades estatales. Y hoy en día estamos en un momento en el cual pareciera que el tono de época es que todo aquello que tiene que ver con el Estado no es valioso. Y en este caso, los privados no van a solucionar este tema, es la realidad. Se necesita de un Estado muy fuerte para hacer política y para implementar decisiones que generen transformaciones efectivamente sobre esto. Y hay que ser consciente de esto. También no solo se necesita eso, sino también se necesita conocimiento. Para ese conocimiento se necesitan instituciones en el sistema científico y tecnológico y universitario, con presupuesto, claro. con gente que se forme, con una intergeneracionalidad en la formación también. Que haga que ese ecosistema pueda pervivir a lo largo del tiempo, el ecosistema de recursos humanos, digo, ¿no? Que es el que finalmente nutre también las políticas públicas y las decisiones que se toman. Sí, yo recuerdo que uno de los decretos a nivel nacional justamente decía todo lo contrario, viste que le iban a quitar presupuesto a las instituciones que combaten el fuego, entonces, o sea, es más complicado, tenemos incendios más seguidos y menos interés en tratar de apagarlo, o sea, esto es un problema. Y como ciudadanos... Sí, es un problema, pero hay que decirlo y hay que tratar de hacernos cargo de ese tema y ponerlo en la discusión y en la disputa política. Es muy importante eso. Difundirlo. Nosotros, la idea nuestra del programa era eso, porque viste que tampoco tenemos muchos programas que estén continuamente educando, enseñando, iluminando a la población respecto de cuáles son las cosas más importantes, ¿no? Que es la cuestión esta de la diversidad, la salud, que por ahí eso se pierde con la cantidad de otras noticias que terminan siendo como teniendo más relevancia, como las que pasan actualmente, y este tema del humo, del fuego, es un tema complicadísimo, que deberíamos estar todos alertados, viendo qué hace cada ciudadano y desde dónde exigimos las autoridades también, ¿no? Si somos más conscientes todos los ciudadanos, hay otro comportamiento de las autoridades. Sí, y que vamos a ver cada vez más calor, o sea que vamos a tener que prepararnos cada vez más para estas situaciones, y si no hay políticas públicas que son las que pueden coordinar por ahí entre varios estados o estamentos del Estado, se va a hacer difícil y bueno, era como comentábamos y lo habías puesto en tu nota, se viene un proceso acelerado y que eso nos termina afectando a todos, que no nos preocupemos por el ambiente, porque también trae problemas de salud. Y es eso que mencionábamos al principio, ¿no? Que te podés esconder en tu casa y no, tenés que respirar. Y ella decía, estamos respirando, ahí está volando la selva muerta y estamos respirando selva muerta con todas las cosas del aire enrarecido, que no solo es humo, o sea, digo, ya está demostrado que hay una serie de partículas. Sí, Estela. No, les quería decir que el otro día fui a las inmediaciones de la cancha, viste, mucha gente, mucho ruido, los carribares a pleno, y había un montón de cardenillas, cardenales, orzales, pájaros que habitualmente no son sociables, encima de la gente, buscando amiguitas de comida, o sea, ahí que parece muy pintoresco por ahí encontrar ese tipo de pájaros en el medio de una avenida con un montón de gente, pero eso también habla de que ya no tienen a dónde ir. Claro, que están migrando, exacto, muestra la migración. Qué bien tu observación, Estela, muchas gracias, sí. Bueno, sí, nosotros todos vemos el humo, y esto que contabas vos, Estela, sí, vamos a ir viendo cómo van migrando, van huyendo de los incendios y de la falta de... Porque cuando se quema la diversidad, imagino, Valeria, hay muchos animales que pierden alimento, lógicamente. Sí, se va desestructurando todo un complejo entramado de vida. Que bueno... Muchas veces tampoco tenemos mucha idea también de todos aquellos seres con los que compartimos incluso la cotidianeidad y la vida en el día a día, y que hace que la vida pueda continuar. Todas esas cosas hay que empezar a ponerlas también un poco en esos términos y a concientizarnos de que dependemos de un montón de otros que no son necesariamente otros por los cuales nos estamos realmente preocupando como deberíamos. Independientemente de las cuestiones de la salud humana, también es cierto que la pervivencia, supongamos que queremos ser súper antropocéntricos y solo nos importa vivir nosotros, no podemos vivir sin el resto. Claro. Es la realidad. Entonces, también hay que, cuando uno mira un poco para atrás y ve con quiénes convivía,
en su cotidianeidad y mira con quiénes convive ahora, el número de convivientes seguro que es menor. Sí, sí. Hay menos mariposas, hay menos variedad de menos pájaros, abejas, hay menos todo. Menos abejas, claro, que polinizan. Uno mira para es adelante todo y dice, ¿cómo va a ser dentro de 10 años esto? Cuando ¿Con quiénes vamos a convivir? ¿Qué va a quedar? Cuando veíamos que en China hace un tiempo, lo veíamos es que polinizaban las personas con una especie de abanico gigante porque habían destruido, porque habían exterminado las abejas, se dieron cuenta que eran fundamentales para la polinización. Y es terrible tener que hacerlo del modo manual que estaban haciendo y un ejército de personas. O sea, ahí te das cuenta de no haber tomado medidas, en base a conocimientos, diríamos, científicos. Y lo que lleva con la quema de la cantidad de vegetación que producen los incendios forestales, lo que cuesta después recuperar árboles que están 30 años para empezar a capturar carbono. Sí, con lo importante que nos habían contado la otra vez, lo que significaba un árbol en las áreas ribereñas o insulares, que nos contó también la otra invitada que tuvimos, que nos contó. Viste que la otra vez se había talado una especie de bosque nuevo y fíjate que no hubo casi control y era por parte de los privados, diríamos. Y eso fue también todo bastante escandaloso a pesar de tener una ley de arbolado. Es un caso que, lo de los alisos, de la costanera. Sí. El bosque nativo. El bosque nativo, en la costanera de... que se había Entonces, ahí digo... Simbólicamente es complicado porque tal vez era un bosquecito muy pequeño, pero el hecho de que cualquiera pueda aparecer en un lugar y destruirlo de esa manera deja como un mensaje que es difícil, y más en el contexto en el que estamos viviendo hoy, acá, ¿no? Sí. Donde también hay como toda una idea de que la naturaleza es pura mercancía y que la solución es comprar, vender y demás, y que no hay problemas con contaminar un río, que para conservar hay que alambrar las ballenas, y bueno, 1000 cosas que se han estado diciendo por algunas muy ridículas como esto de las ballenas, pero bueno, que se han dicho. Sí. Y eso instala un sentido común, que es un sentido común muy peligroso. Sí, parece que todo es como zona de nadie. Pero sobre todo porque lo decís desde un lugar muy alto de decisión, que si lo dijera una persona común. El tema es que se lo está diciendo desde lugares, como decís vos, Valeria, que es complicado, peligroso. ¿Cuál sería el mensaje que vos nos podrías dejar o dejar a los oyentes respecto de lo que podemos hacer los ciudadanos? Bueno, yo creo que cada persona tiene roles que ocupa y es bueno hacerse cargo de esos roles que ocupa, de distinto tipo, ¿no? Ustedes cumplen un rol muy importante de comunicación, bueno, en mi caso soy docente, soy investigadora, cada uno tiene como roles sociales y me parece que es bueno reflexionar sobre ese rol y tratar de hacernos cargo de esto, ¿no? Porque estamos todos en un mismo problema, es un tema que nos atañe a todas las personas y creo que cada uno desde su lugar puede aportar a una discusión. Y también me parece que es bueno tomar en cuenta en este aporte la dimensión tanto individual de, bueno, yo puedo tratar de mejorar esta y esta cosa de mi vida cotidiana para, no sé, en pos de aminorar mi huella climática, que hoy se habla mucho en esos términos, pero también no ser ingenuos en relación a lo estructural que es este problema y que en realidad necesitamos discutir la base de la manera en la cual funcionan las sociedades, ¿no? Que es a costa de la destrucción de los ecosistemas. Y bueno, eso hay como un estilo de vida que está en crisis en realidad. Sí. Bueno, Valeria, me imagino que sabemos de tus tiempos. De tus tiempos, Bueno, ella fue Valeria Berros. Volvemos a repetirlo, es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL e investigadora del CONICET. Sabemos que te vas de viaje, así que... Te vamos a liberar, pero te vamos a llamar cuando vuelvas. Porque... Con todo gusto, quedo a disposición para cuando quieran. Bien. Y nosotros nos vamos a un breve corte y tenemos... Una invitada que nos va a hablar de envases sustentables. Bueno, un gusto, Valeria. Muchísimas gracias. Gusto, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Satélite Azul. Grupo en órbita.